Pues seguimos platicando a fondo de las redes sociales, pero particularmente el manejo de la comunicación política, pues este gobierno de Morena, cómo está haciendo este uso de las redes sociales y de estos canales digitales. Y bueno, hay que decir que esto pues se debe manejar con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, aunque las redes sociales parecieran un tema pues emergente y un tema de chavos pero no, o sea, se requiere un alto grado de profesionalización para el manejo de las redes sociales y que quienes están a cargo de estas redes sociales, esta figura que se conoce como community manager, a veces los gobiernos no le dan la importancia que tiene ni el cuidado que deben y bueno, luego se cometen errores garrafales, ¿no? Sí, claro. En el tema de un poquito en defensa del community, se podría decir que ni en condiciones laborales, ni en condiciones económicas se les toma con la seriedad. Pero independientemente de eso, el tema de designar a cualquier persona al frente de un canal tan importante y con tanto impacto como es una red social, sí requiere, por lo menos en gobierno, de alguien que tenga madurez y que tenga de alguna manera una experiencia previa en temas cercanos a lo que es la administración pública, porque una red social no es un chat, para eso hay otros canales, no es de contestar inmediatamente cualquier cosa que se me ocurra, o no es de automatizar el saludo de todos los días o la efeméride de todos los días o cosas de ese tipo que nos llevan a cometer errores garrafales. Y que de repente todo un proyecto de gobierno que está bien pensado, que esté bien estructurado, bien planeado en temas de comunicación, se vaya por el error de una persona que se designó por cuestiones de amiguismo, por cuestiones de que, bueno, pues está el chavo. El chavo que está todo el día metido en el Facebook, pues claro, el que maneja las redes sociales. Sin demeritar, ¿no? Los jóvenes saben del uso de la técnica, digamos, ¿no? Pero por poner una analogía, no es lo mismo tener a una persona que sepa manejar a una persona que vaya a llevar a tus hijos a la escuela, ¿verdad? Entonces es muy distinto. Entonces, si tú tienes un proyecto importante, creo que esa área debe estar cubierta por alguien que tenga la madurez, la experiencia y la capacidad para poder llevar tu proyecto a una buena comunicación, ¿no? Que además no tendría que ser, y a lo mejor también es un error, una sola persona, ¿no? Sino por lo menos 2 o 3 personas, ¿no? Para que pues se haga una labor siempre de verificación, de checar datos, en fin, para pues no cometer errores en ciertas publicaciones que se hacen. Y tenemos 2 casos concretos relacionados con community managers. Tú me platicabas, y sí yo no lo sabía, de algo que ocurrió en Guerrero. Sí, bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver. Lo de Guerrero fue algo muy interesante porque es lo que pasa cuando hay un error, vamos a decirlo, cuando hay un error en gobierno, también hay que medir qué haces, porque no se trata nada más ok, ya fue un error en redes sociales y reacciono, porque a veces la reacción es peor. Y bueno, en Guerrero sucedió de que le pusieron con un filtro orejitas de gato al gobernador. Se ve que la que llevaba o el que llevaba las redes sociales, sí, le pusieron sus orejitas de gato al gobernador. Y bueno, hasta el momento no se había dado cuenta nadie, hasta el momento previo a que corrieron al community. Desapercibido. Claro. Esto sucedió, esto lo hizo evidentemente quien era su community manager. Claro. No sabemos si lo hizo porque se le fue deliberado, un error, una broma o qué fue. No, seguramente fue un error por el filtro que a veces le ponen, ¿no? Y seguramente se le fue. Se le fue y tenía 4 o 5 comentarios en un principio, pero cuando corrieron al community manager que lo hizo, entonces esos comentarios se multiplicaron y se viralizó. Era un asunto que había pasado desapercibido y que así se pudo haber mantenido, pero se toma la decisión de despedir al community manager, se convierte en noticia y entonces todo el mundo voltea a ver al video y a buscarlo. Así es. Entonces, aquí estamos hablando de qué hacer en caso de una situación que por error o por alguna falta de experiencia sucede en redes sociales, pero hay muchos otros casos que tienen que ver con esto que venimos hablando de a quién se designa, porque si tú ves, este es un caso, bueno, que es un claro error, pero por otro lado está el caso de cuando le pusieron Francisco a Gabriel García Márquez, ¿no? Así es. Y eso tiene que ver un poquito
con algo de cultura, con algo de preparación, con experiencia, tiene que ver también con un proceso interno. Si tú tienes un proceso interno, vigilas qué es lo que va a salir. Un proceso, es que no hay procesos que se cumplan, ¿no? Esto lo vimos hace unos días en el Congreso de Veracruz, una efeméride, que pues evidentemente hay un community manager que yo quiero pensar que trabaja con un diseñador, de la mano de un diseñador. Yo presumo que el error fue del diseñador, que el diseñador no tiene por qué saber necesariamente, pues no tiene por qué saber el diseñador ni de literatura, ni de historia de México. Bueno, antes sí tenían que saber, cuando eran egresados, pero digo, somos maestros. Bueno, hay una formación básica que sí todos los mexicanos debemos manejar, ¿no? Sí, pero entiendo perfecto. Esto pasa más por el lado de que actualmente en los gobiernos no hay una estructura para atender a las redes sociales de la mejor manera. Y eso es una realidad y no es de ahora, viene de mucho tiempo antes. Como que de repente hay un organigrama y ese organigrama se cumple y hay que poner en comunicación determinados personajes, pero no se pone una estructura específica para un área tan importante. Así es. Que es el tema de las redes sociales, el tema de el internet en gobierno. Hay gobiernos que se destacan por su manejo no solo de los canales de redes sociales, sino también por los canales que tienen que ver con la atención al ciudadano, que tienen que ver con los chats, que tienen que ver con un call center, que tienen que ver con toda esta estructura de innovación tecnológica que te permite levantar una data y poder saber qué es lo que el ciudadano está pidiendo y cómo lo has atendido. Y a la vez auditar a tus funcionarios para decirle, mira, tienes tantas solicitudes, tantas se está cumpliendo, no se está cumpliendo. No, entonces, es una información valiosísima, pero siempre y cuando esto lo maneje un equipo, y yo insistiré en esto, multidisciplinario, sumamente profesional, para evitar errores como los que acabamos de ver. Volviendo un poquito al tema de esto, de lo ocurrido en el Congreso, pues bueno, yo insisto, yo creo que fue error del diseñador gráfico, pero bueno, ¿quién lo supervisa? ¿Quién lo checa? ¿Quién checa lo que se publica? Y estamos hablando de un community manager que pues evidentemente también se le fue, a lo mejor el mismo, y ahí sí es imperdonable, no sabía o no conocía el nombre del escritor ni su nacionalidad, porque el error fue tanto del nombre como de la nacionalidad del escritor. Bueno, y esto se volvió viral ese día, se volvió trending topic en México, y bueno, fue motivo obviamente de ataques a los diputados de Morena, porque se sabe que en el Congreso de Veracruz la mayoría es de Morena, y bueno, hubo personajes que tienen muchísimos seguidores en las redes que pues hablaban de la ignorancia de los diputados de Morena, ¿no? Que eran tan ignorantes los diputados de Morena en Veracruz que no sabían quién era Gabriel García Márquez ni la nacionalidad del escritor, aunque sabemos, y esto es clarísimo, que bueno, no fueron los diputados los que hicieron esta publicación, ¿no? Claro, y es donde juega esto que estábamos platicando de que tú puedes tener una estrategia muy estructurada, puedes tener gente que te esté apoyando, pero hay cosas que son indefendibles, ¿no? Recientemente, hace unos días también hubo un tema sobre un tuit de la Secretaría de Bienestar Social donde era más que los 5 requisitos que tenía que tener una persona para solicitar, era como un discurso político lo que decía, claro, ¿no? sí. Entonces, también tienes que ver quién está haciendo estos contenidos, porque independientemente que el gobierno federal en su dirigente o en la persona del presidente vaya bien, de repente tienes toda una estructura alrededor de tu partido y alrededor de la gente que no está preparada y que está haciendo este tipo de cosas. Bueno, el mismo Congreso Federal, una de las primeras publicaciones que hizo en redes sociales hablaba del Congreso de la Cuarta Transformación a través de un canal oficial institucional del Congreso. Rápidamente todo el mundo se le fue encima y le dijeron, oye, no, o sea, el Congreso es de todos los mexicanos, no lo puedes partidizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tuvieron que hacer una corrección, ¿no? Sí, aquí hay algo muy importante también. No todos los canales deben usarse de la misma manera. Si tú estás en un programa como este, en donde puedes platicar a fondo de cosas, donde tú puedes llegar a debatir, llegar a poner en la mesa diferentes temas, se vale meterte a temas que requieren una explicación. Pero hay gente que lo quiere hacer en Twitter, en donde tienes
nada para expresarlo. Así y entonces lo que generas es confusión, ruido. Y polémica, porque no tienes para explicarlo más, ¿no? Hay gente que incluso de repente hasta te cuelga un video, quiere decir en 30 segundos algo que no ha encontrado explicación a lo mejor en los últimos 10 años, como la igualdad de la mujer, ¿me explico? Si tú tienes un programa en donde puedes explicarlo más, usa ese canal, pero Twitter no pretender hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Vamos a suponer esto que le pasó al gobernador de Guerrero, que le pusieron orejitas y bueno, se volvió viral. Tú como consultor en comunicación, ¿qué haces? Llega el gobernador de Guerrero y te dice, ayúdame, mira, estoy metido en esto, se están burlando de mí, estoy siendo motivo de memes y esto ya se viralizó. Se puede sacar provecho y ventaja de este tema, ¿no? Pues hay un análisis de eso y lo haría muy sencillo. Si tú tienes una situación así y realmente los comentarios son muy pequeños, no haces algo que te pueda generar después una comunicación que la detone. Por ejemplo, correr al community manager, creo que era exponerse a que el mismo community dijera, me corrieron por esto, y entonces el morbo lo diriges hacia el punto de origen. Pero hay muchas cosas que a veces el político se acostumbró de repente a estos golpes con bots y reaccionaba, y la reacción era peor. Entonces tienes que medir. Hay diferentes herramientas de medición en temas de redes sociales que te dicen cuál es el engagement, cuál es la participación de la gente, hasta dónde ha llegado. Hasta dónde dejar que el tema muera por sí solo, porque sabemos que es un tema que nada más va a dar para un día, para 2 días, para 3 días, déjalo morir, ¿no? Por inanición, por así decirlo. O en qué medida tienes que intervenir, tienes que sacar un mensaje, hay que responder, ¿no? Así es. Si tú, por ejemplo, tienes un tema que sea un tema oficial, que sea una situación que haya que aclarar, ahí sí juega el tiempo, ¿no? Si tienes que aclararlo porque así te lo demanda a lo mejor la ley o así te lo demandan los procesos del mismo gobierno. Pero si es un tema de un error como este que te puede generar ruido en tu gobierno, que realmente no es de fondo, creo que mejor déjalo que muera por sí solo. Pero hay que analizarlo, hay herramientas para analizarlo y además en tiempo real. Y creo que esa es otra de las partes que no se consideran en los gobiernos actuales, ¿no? Normalmente corren cuando ya está el incendio, corren y de repente no hay agua. Si tú tienes un área en tu gobierno especializada en el tema, que además esté midiendo las acciones, no tienes por qué correr si estás midiendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces eso es bien importante saberlo. Exacto, pero pues siempre insistimos teniendo gente profesional, que ahora ya hay carreras, ¿no? Ya hay carreras, incluso lo que conocíamos como la licenciatura en comunicación, bueno, pues ya muchas universidades ofrecen una licenciatura en comunicación y medios digitales, ¿no? O también está ya el área de profesionalización directamente enfocada a medios digitales o redes sociales, ¿no? Claro, porque tenemos que ir adaptándonos al mundo de hoy, tenemos que ir adecuándonos, digo, efectivamente, es lo que comentaba, mira, los organigramas de gobierno vienen heredándose, pero no se transforman. Y yo te podría decir un ejemplo. Hace 30 años no había área de innovación tecnológica, ¿no? Hoy ya hay área de innovación tecnológica ocupada de los procesos de la hacienda, de los procesos de la telecomunicación, etcétera. Pero a mí me parece increíble que después de casi 10 años de redes sociales no haya una estructura en gobierno dedicada a ese tema específico. Sobre todo que no hay político hoy que no te diga yo quiero entrar en redes sociales. Por supuesto. Pero ya entran a gobierno y parece como si no existieran las redes sociales. Y eso es algo bien interesante. No todo es promoción de imagen. En gobierno lo más importante es la gestión y lo que tú hagas de resultados, que comuniques bien. Porque tú puedes aventarte una reforma energética muy buena, una reforma de telecomunicaciones muy buena, con grandes beneficios. Si no la comunicaste bien y alguien comunicó mejor el gasolinazo, pues entonces ahí se te fue tu oportunidad y tu gran éxito de gobierno. Exactamente. Bueno, vamos a una nueva pausa, volvemos enseguida.